bienvenidos a esta enseñanza de día domingo de las 9 de la mañana. Gracias que ya están aquí y también bienvenidos a todos los que nos ven mediante la transmisión. Y vamos a comenzar con la enseñanza de esta mañana, que se llama Una profesión eterna. Y bueno, vamos a orar antes de leer nuestro texto bíblico. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias te damos porque tú nos hablas cada día, nos enseñas lo que tú estás anhelando en tu corazón. Te agradezco por esta oportunidad nueva que nos das para hacer las cosas mejor para ti. Ruego que cada uno de los que van a escuchar esta enseñanza pues llegue a lo profundo de su corazón y nos sigas enseñando. Háblanos en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, nuestro texto clave está en Apocalipsis 22 del 1 al 5 y se los voy a leer de una manera pues muy rápida. Dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios: luego el ángel me mostró un río de aguas que dan vida eterna. Ese río salía del trono de Dios y del Cordero y era claro como el cristal. Sus aguas pasaban por en medio de la calle principal de la ciudad. En cada orilla del río había árboles que daban fruto una vez al mes, o sea, 12 veces al año. Sus frutos dan vida eterna y sus hojas sirven para sanar las enfermedades de todo el mundo. En la ciudad no habrá nada ni nadie que desagrade a Dios. Allí estará el trono de Dios y del Cordero, y los servidores lo adorarán. Todos podrán ver a Dios cara a cara, y el nombre de Dios estará escrito en sus frentes. Allí nunca será de noche, y nunca nadie necesitará la luz de una lámpara ni la luz del sol, porque Dios el Señor será su luz, y ellos reinarán por siempre. Y bueno, el tema, como se los había dicho, es una profesión eterna. Y bueno, les voy a contar un poquito acerca de un recuerdo que tengo. Creo que es el primer recuerdo que tengo de mi infancia, de los más claros que tengo, más o menos, no sé cuántos años tendría, pero estaba muy chiquita. Y bueno, yo soy cuarta generación de cristianos en mi familia por ambas partes. Sin embargo, mis padres no nos llevaban a la iglesia, ¿verdad? Cuando estábamos chiquitos, ellos no se congregaban, pero cuando iba a casa de mis abuelos, paternos o maternos, pues nos llevaban a la iglesia porque pues todos eran pastores, ¿verdad? Entonces yo recuerdo una vez estando en la iglesia con mi abuela materna, que estábamos ahí todos juntos, toda la congregación, y estaban cantando, ¿verdad? Y luego de repente mi abuela preguntó: ¿qué vamos a hacer cuando estemos en el cielo? Y pues yo no sabía, ¿verdad? Yo era una niña y yo estaba, pues ¿qué vamos a hacer cuando estemos en el cielo? No tenía la menor idea. Y entonces los demás niños que estaban ahí alrededor mío pues tampoco decían nada. Y ella dijo: vamos a adorar a Dios siempre, de día y de noche, todo el tiempo. Y yo me quedé así, ¿cómo? Todo el tiempo vamos a adorar a Dios cuando estemos en el cielo, es todo lo que vamos a hacer. Y para una niña pues era una cosa muy rara, ¿verdad? Una niña que no iba a la iglesia, y fue como de, no va a haber otra cosa. Y yo decía, a ver, Dios, dime alguna otra cosa que vayamos a hacer, convénceme, ¿verdad? Para que yo quiera estar en el cielo día y noche adorándote. Para mí se me hacía algo tan aburrido porque yo no sabía qué era adorar a Dios en aquel tiempo. Y creo que fue una de mis primeras preguntas, o más bien fue la primera pregunta que le hice a Dios, y a lo largo de mi vida he visto cómo esta pregunta Él ha ido respondiendo, me ha ido llevando de paso a paso para que yo pueda entender lo que es esto que Él anhela tanto. Y
pero sí, como niña yo estaba tan asombrada que todo el tiempo íbamos a estar adorando a Dios. Y yo dije, ¿y qué irán a hacer en el infierno, verdad? Estaba como preguntando, ¿irá a estar más divertido? Pues no sé, dije, porque siempre comparaban el cielo versus el infierno. Y el infierno iba a ser cálido o muy caliente. Entonces dije, yo creo que en el cielo, pues en aquel tiempo no había aire acondicionado, pero dije, yo creo que van a estar en invierno y luego vamos a adorar. Entonces era algo que en mi mente pues no cabía. Y a lo largo del tiempo pues yo me he dado cuenta, ¿verdad?, que todos estamos preparándonos para esta vida. Los jóvenes pues estudian para tener una profesión. Si queremos, no sé, los que corren un maratón se preparan para estar listos para correr. Los que tienen algún tipo de evento, ¿verdad?, pues con tiempo están preparándose para ese evento, para que salga de la mejor manera. Incluso nosotros, bueno, si somos un poco disciplinados, pues vamos de cuando en cuando al doctor, ¿verdad?, y nos vitaminamos y comemos lo mejor posible. Algunos hacen mucho ejercicio, bueno, y tratamos de estar listos, ¿verdad?, preparados, pues para tener una buena vida, una vida que tenga salud, que tenga buena calidad, para no andar batallando. Sin embargo, ¿qué pasa con la eternidad? ¿Nos preparamos para la eternidad? ¿Nos preparamos para estar listos para ese tiempo? Porque si comparamos el tiempo que vamos a vivir esta vida con el tiempo que vamos a pasar la eternidad, pues realmente esto es algo muy efímero, es algo que se nos va volando, o sea, pero sin embargo le ponemos toda la atención y toda la intención para tener una buena vida. Pero ¿qué pasa con la eternidad? Y por eso el tema de hoy es una profesión eterna, porque le voy a dar un dato que yo creo todos sabemos. El asunto que desde que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y nos volvemos sus hijos, desde ese momento comenzamos a vivir la eternidad. Es decir, ya deberíamos estar ejerciendo nuestra profesión eterna. ¿Cuál será esa profesión? Pues precisamente lo que vamos a ir a hacer todo el tiempo, ser adoradores, adoradores de Dios. Y bueno, primero necesitamos pensar cómo voy a vivir la eternidad, cómo voy a pasarla. Y vamos a comenzar por ver qué no vamos a hacer allá en el cielo. ¿Qué no vamos a hacer cuando ya no estemos aquí en la tierra? ¿Qué es lo que qué es lo que no vamos a hacer? Primero, déjeme darle una noticia, no sé si sea buena o sea mala, pero allá no vamos a tener nuestro servicio dominical. Allá tampoco vamos a construir templos, construcciones o iglesias. ¿Qué cree? Tampoco vamos a evangelizar, así que hay que aprovechar ahorita. Tampoco vamos a predicar, tampoco va a haber congregaciones en aquel lugar. Y tampoco vamos a trabajar, ¡qué emoción! Tampoco vamos a trabajar, por lo tanto, tampoco vamos a estudiar o a ser profesionistas, pero tampoco vamos a enfermarnos y tampoco vamos a morir. Hay buenas y hay malas noticias, ¿verdad?, de lo que no vamos a hacer. Así que necesitamos entonces priorizar lo que ahorita estamos haciendo para aprovechar mejor y llegar allá más capacitados. ¿Qué sí vamos a hacer? Lo que sí vamos a hacer, y lo tenemos en el verso 3 de Apocalipsis que leíamos, dice: los servidores le adorarán. Eso es lo que vamos a hacer. Los servidores le adorarán. Todos los que estemos ahí le vamos a adorar. Bueno, pero déjeme decirle ahorita la definición de adoración.
El diccionario me dio esta definición. Número 1 dice culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina. Y el número 2 dice amor o cariño profundo. También traigo mi propia definición, que se las voy a leer también. Dice así: honrar a Dios con todos mis actos y agradarlo desde lo profundo de mis pensamientos hasta mis acciones diarias. También tiene que ver con exaltar su nombre con mis labios. Esa es la adoración. Y fíjese, le voy a leer una porción de la Biblia que está en Mateo 22:37, que dice de la siguiente manera: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y más grande o importante mandamiento. Fíjese qué importante que Dios nos está enseñando desde el inicio. ¿Qué es lo más importante, lo que más le interesa? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todos tus pensamientos, con todo lo que tú eres. Eso se traduce en adoración. Y ese es el primer y más grande o más importante mandamiento. Entonces todo está relacionado. Lo que estamos haciendo aquí, Dios nos lo está enseñando para prepararnos para cuando lleguemos al cielo. Ahora bien, la mejor adoración proviene de conocer a la persona u objeto al que se le rinde culto, en este caso a Dios. Necesitamos, es indispensable conocer a Dios, porque le voy a decir una cosa: para mantener un corazón adorador necesitamos saber por qué lo estamos haciendo y hacia quién lo estamos haciendo. Si no le tenemos amor, si no le tenemos respeto a Dios, si no nos asombramos de su grandeza, va a ser muy difícil permanecer en esa actitud de adoración. ¿Por qué? Porque se nos va a hacer tedioso, se nos va a hacer aburrido, se nos va a hacer cansado, vamos a tener pendientes más importantes, vamos a estar preocupados por lo que tenemos que hacer mañana. Pero cuando nosotros tenemos nuestra mirada fija en Dios, conociéndolo, créame que incluso haciendo nuestro trabajo diario estamos conscientes de ese Dios tan grande y tan poderoso que tenemos o al que servimos. Pero necesitamos conocerlo. Y bueno, yo les voy a dar algo muy corto, breve, lo más breve que pueda, acerca de quién es Dios. Para comenzar vamos a platicar que tenemos un Dios trino, es decir, es un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y vamos ahorita a ver cada uno de ellos, cada una de las personas de la Trinidad con sus funciones o atributos. Sí, necesitamos ser muy específicos en esto. Son las cosas que hace cada uno, porque son tres y cada uno tiene su actividad, cada uno tiene sus atributos muy específicos, muy especiales y también muy asombrosos. Bueno, vamos a comenzar con el Padre, Dios Padre. ¿Quién es Dios Padre? Dios Padre es creador de todo lo que existe, aún el mismo hombre, es decir, usted y yo. Y 1 Corintios 8:6 nos dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Es decir, Él hizo todo, de Él proviene todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que vemos. Y luego también Dios Padre envió a su Hijo, San Juan 3:16, una porción muy conocida: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. ¿Sí? Él envió a su Hijo. También el Padre adopta hijos e hijas. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que Él nos adopta. No éramos sus hijos, no teníamos ninguna entrada, ninguna oportunidad, o sea,
no estábamos en el plan según la historia, ¿verdad? Pero Dios cambió eso desde el inicio. Él hizo un plan. Y luego también dice, la obra de salvación solo la hace el Padre. Y eso lo encontramos en Juan 1:13, que dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y eso somos usted y yo. ¿Sí? Es Dios mismo. También es hijo desde la eternidad. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este es Jesús. Jesús es el verbo. También el Hijo vino al mundo a mostrarnos cómo es el Padre. Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, si nosotros conocemos a Jesús, entonces conocemos al Padre. También dice, es la manifestación visible del Padre, quien es invisible. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús, sabemos que Él vino a esta tierra, entonces Él se humanó, por lo tanto lo pudimos ver, nosotros no, pero los que estuvieron en su tiempo sí. Y entonces Él es la imagen del Dios invisible. Quiere decir que Dios existe, Dios es. También es el creador de todo lo material, porque en Él fueron creadas todas las cosas. También es el redentor y juez último de toda la humanidad. También sabemos que el Hijo vino al mundo humillándose y nació de una virgen. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Estando en el trono de Dios, estando allá con Dios Padre, lo dejó, no lo estimó como algo, dice la palabra, que aferrarse, y vino a esta tierra humillándose, porque Él no era de esta tierra, y se humilló por amor a usted y por amor a mí. También se hizo hombre para salvarnos, pero no pecó. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ese es Jesús, el Hijo de Dios, tan humano, pero a la vez tan santo, tan poderoso, pero a la vez tan sencillo, tan humilde, pero a la vez tan increíble, de verdad, porque es nuestro Salvador. Eso es lo que nos va a nosotros a hacer que permanezcamos en una constante adoración. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Y ahora, ¿qué nos está dando Jesús? Que es esta salvación, esta oportunidad de entrar al cielo, de ser sus adoradores, de ser sus hermanos. Haber cumplido el propósito del Padre de salvar la humanidad es la gloria del Hijo. Él hizo todo perfecto. Todo lo que el Padre le mandó lo hizo. Y eso es ahora la gloria del Hijo. Y nuestra bendición, porque ahora tenemos entrada al Padre. Vamos a hablar sobre Dios Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. Esto no quiere decir que sea menos que los anteriores. Él también es Dios. Bueno, vamos a platicar un poquito sobre el Espíritu Santo. Decimos que es una persona porque la Biblia dice que siente y actúa. Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo actúa, por lo tanto es una persona. Y es una persona muy sensible también, entonces tenemos que cuidarlo mucho. También habla, Hechos 13:2, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo nos habla constantemente. Entre más lo escuchas, Él más te habla. Entre más lo ignoras, Él se retira, porque además es un caballero. Entonces hay que ser muy cuidadosos con Él y hay que ser muy amables también.
es un maestro que está con nosotros y nos enseña todas las cosas. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el maestro por excelencia. Se te olvida algo, Él te lo recuerda. Quiere Él que hagas algo, Él te va orientando, pero hay que darle ese tiempo para que podamos escuchar y podamos entender cuando Él nos está hablando. Hay que como ejercitar eso para que podamos volvernos más sensibles a escuchar su voz. También, como toda persona tiene la capacidad de pensar, la Biblia dice que todo lo escudriña. Escudriñar es cuando estás como buscando, cuando estás, ¿cómo se dice? Deshebrando, ¿verdad? Algo así, desentrañándolo. Entonces, Él escudriña, dice 1 Corintios 2:10, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña. Y fíjese algo bien importante e interesante, dice, aún lo profundo de Dios. Él está tan interesado en saber, en entender, que también está escudriñando tu mente, está escudriñando tu corazón, te quiere conocer, quiere saber y quiere entenderte para poder también ayudarte. Vamos a también a ver ahorita un ejemplo de un adorador, porque necesitamos tener ejemplos, ¿verdad?, de otro ser humano que no es Jesús, que fue igual que nosotros, que tuvo las mismas situaciones, que tuvo también pues muchas interferencias quizá en su adoración, pero que permaneció fiel. Y vamos a hablar de David. David es uno de los mejores ejemplos que podemos tomar de un adorador. Salmo 27:4 dice, esto lo escribió David y dice así: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Vamos a ponernos un poquito en contexto acerca de David. Cuando David escribió esto, vamos a recordar que todavía no existía el templo de Jerusalén, porque se lo construyó su hijo. Entonces, pero sí había un tabernáculo. Pero cuando David habla de que él quiere estar en la casa del Señor, no se refiere precisamente a una construcción. Él está hablando de estar en la presencia de Dios. Y él dice, una cosa le pido al Señor. En otra versión dice demando, ¿verdad? Es algo que él anhelaba. Yo quiero estar en tu casa, Señor. Es decir, yo quiero estar en tu presencia, dice. Y todos los días persigo esto. O sea, no es como algo que se va a dar sin intención. Cuando habla él de perseguir es porque él hacía algo, insistía para estar en la presencia de Dios. A veces estamos como 5 minutos, Dios, quiero sentir tu presencia, o 2 minutos, no la siento, bueno, chao, ya me voy, porque pues no tengo tiempo para esto, ¿verdad? O porque tengo otras ocupaciones. Sin embargo, David dice, esto lo persigo, es decir, era algo que él estaba buscando constantemente, él estaba todo el tiempo, su cabeza, su mente estaba pensando, quiero estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Él dice, para contemplar la hermosura del Señor y para recrearme en su templo. Es decir, él quería estar en la presencia de Dios porque ahí él se sentía feliz, él se sentía contento, él podía ver la hermosura de Dios, podía saber y exaltar ese Dios todopoderoso. Y entre más pasaba tiempo con Dios en su casa o en el tabernáculo o en su habitación, él más entendía la grandeza de Dios y más quería estar con Dios y más lo conocía, y así fue como David se convirtió en un adorador.
Vamos a leer el Salmo 69:9, dice: el celo por tu casa me consume. También esto lo dijo David, el celo. Cuando en la Biblia encontramos esta palabra de celo, no está hablando tanto como esos celos, ¿verdad?, de posesivos que se han visto aquí en esta tierra, sino de esa obsesión por estar viendo a alguien, por estar conversando con alguien, ese anhelo profundo de pasar tiempo con una persona. Y en este caso David dice: el celo por tu casa me consume. Él anhelaba estar siempre, todos los días, todo el tiempo con Dios, adorándolo, exaltándolo, conociéndolo, platicando con Él. El celo por tu casa me consume. Es decir, siento un ardor tan fuerte en mí por estar en tu presencia, que siento que incluso me consumo. Estoy como no puedo hacer otra cosa más que estar en esta situación, en esta actitud. Eso es lo que decía David, eso es lo que hacía David. Y hay otra porción que no la traje y no recuerdo ahorita la cita, pero hay una porción que dice Dios, que Dios nos anhela también celosamente. Y es algo que cada vez que yo recuerdo esta porción, cada vez que Dios la trae a mi memoria, digo, me asombra, porque ese Dios tan grande, tan todopoderoso, quiere pasar tiempo conmigo. Y no nada más como: ay, me caes bien, Esther. No, es Dios anhela celosamente, está obsesionado por pasar tiempo conmigo. Y David le correspondía, porque decía: el celo por tu casa me consume. Wow, qué impresionante poder corresponder en la misma medida, o en la medida que el ser humano puede, en corresponderle a Dios con esa misma obsesión, con esa misma pasión, con esa misma entrega. Dios, aquí estoy, quiero pasar tiempo contigo. Todo lo demás es vano para mí, todo lo demás no me interesa. Yo solamente quiero estar en tu presencia. Esa es nuestra profesión eterna, pasar todo el tiempo con Dios, día y noche, y por la eternidad. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. Qué maravilla, qué bendición, qué privilegio poder tener esa entrada libre. Eres hijo de Dios, Dios te quiere día y noche con Él. No hay obstáculo, Dios no está preocupado por otras cosas, Él quiere pasar tiempo contigo. No va a haber absolutamente nada que haga que Dios se pierda una cita contigo. Probablemente nosotros sí, pero Él no. Si tú le dices: voy a estar a tal hora, Él llegó ya antes que tú. Está ansioso, está anhelante. Y fíjese, David anhelaba tanto estar con Dios, que él fue un poquito más allá, y él estableció adoración en su tiempo como rey 24/7, todos los días, todas las noches, todo el tiempo. Primera de Crónicas 23:5 dice: además 4,000 porteros. Esto era lo que había en el tabernáculo, dice, y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David: con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Primera de Crónicas 25:7. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Qué impresionante, 4,000 músicos o levitas y 288 cantantes para adorar a Dios día y noche. David no solamente dijo: yo quiero hacer esto, sino que en su
influencia, en su poder, en la plataforma que Dios le dio, Él hizo un más allá. Él le dio adoración a Dios 24/7. Yo no me puedo imaginar el estruendo tan precioso que debió haber sido aquello, día y noche, con tantísimas personas para adorar a Dios. Tenemos una profesión eterna, ser adoradores, y es indispensable comenzar a practicar desde este momento y hasta la eternidad. Adoremos a Dios y de esta manera vamos a culminar esta enseñanza. Padre, gracias te damos por este privilegio tan enorme que tú nos has dado de ser tus hijos, de ser tus adoradores. Ayúdanos, Dios, a que cada día podamos ponerte en prioridad y conocerte más y más. Que en nuestro corazón arda ese anhelo de estar en tu presencia. Despierta a tus adoradores, Dios, despiértanos porque es el tiempo para elevar adoración a ti día y noche. Es este nuestro tiempo para exaltarte, Señor, porque cuando estemos en el cielo va a haber muchas cosas que no vamos a poder hacer que ahora sí podemos hacer. Gracias por este privilegio. Bendecimos tu iglesia, Señor, y rogamos que cada uno de nosotros pueda hacer esta profesión una práctica constante, Dios, que podamos ser tus adoradores, que adoran en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos.